Hola, en el siguiente video vamos a explicar qué diferencia hay entre distancia recorrida y desplazamiento cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme. Y entender que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, podemos describir que un objeto describe una trayectoria recta a una velocidad constante. ¿Qué quiere decir ello? Que la aceleración es nula, por lo cual no existe. En el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración y siempre el objeto va a describir una trayectoria recta a velocidad constante. Para ello, veamos el siguiente ejemplo, la siguiente representación para poder hablar de distancia total y desplazamiento, que es básicamente lo que me pide el problema. Fíjense que en la representación gráfica está una persona que tiene que realizar distintos recorridos, los cuales estoy escribiendo los puntos para que ustedes se den cuenta en este caso. Se supone que la persona está en el punto A y camina 5 metros hasta el punto B, luego camina 10 metros hasta el punto C y finalmente 5 metros hasta D. Me están pidiendo que determine la distancia total y el desplazamiento. Entender en este caso, fíjense, A hasta B, B hasta C y C hasta D. Es decir, en esos tres tramos, ¿cuál es la distancia total? Hay que entender que la distancia total recorrida es la suma de todos los desplazamientos, es decir, la distancia total. También se puede entender como el recorrido total hecho durante la trayectoria, es decir, ¿cuál fue el recorrido total hecho durante la trayectoria? Para ello, fíjate que tenemos tres tramos. Tramo A y B1, B y C2 y C y D3. ¿Qué haremos? Vamos a sumar cada uno del valor que hay en ese tramo. Por ejemplo, en el tramo A y B tenemos 5 metros. En el tramo B y C tenemos 10 metros. Y en el tramo C y D tenemos 5 metros. Es decir, que a usted realizar la suma, se van a dar cuenta que la distancia total son 20 metros. Es decir, en el primer tramo hay 5 metros, que es A y B, como lo estoy destacando. En el segundo tramo hay 10 metros, que es B y C. Y en el tercer tramo, que es C y D, hay 5 metros. De esa forma, nosotros calculamos la distancia total que realizó esta persona. Ahora, como ya conocemos la distancia total, vamos con el desplazamiento. ¿Qué nos dice el desplazamiento? Es cuánto distancia se movió desde el punto inicial A hasta el punto final D. Es decir, qué distancia hay entre A y D. En ese caso, me dice el desplazamiento es, ya lo vamos a conocer. Fíjate que estoy destacando A y D. Es decir, qué distancia hay entre A y D. Es decir, qué distancia hay. Por eso en ese caso que escribo y subrayo, porque quiero saber qué distancia hay desde A hasta D. Fíjense que son 10 metros, lo destaqué en la parte de arriba. 10 metros, es decir, que el desplazamiento total es 10 metros. Porque simplemente a mí me interesa la distancia que hay entre A hasta D. Y me doy cuenta que la distancia es 10 metros. Fíjense que lo vuelvo a escribir con una línea para que ustedes se den cuenta de que la distancia son 10 metros. Bien, ahora como estamos ya claro lo que es distancia total y lo que es desplazamiento, para ello les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar en función de la explicación. Nos vemos en un próximo video. Chao.